Cuerpo Médico. Empezamos con música alegre porque siempre decimos aquí en el programa que nuestros pensamientos generan emociones y las emociones nos enferman. Así que si usted está pasando por un momento difícil, por una situación complicada, ayúdese. ¿Cómo así? Alejando los pensamientos negativos y poniendo música porque la música nos transporta, nos hace olvidar de las cosas negativas y las emociones van a venir siempre en positivo. Así que gracias a todas las personas que hoy están conectadas como siempre aquí en Cuerpo Médico. El equipo de producción ha preparado un gran programa para todos ustedes y por supuesto hoy el tema es embarazo después de los 40. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemos aprendido aquí a través de todas las emisiones de Cuerpo Médico que entre los 20 y los 35 años la mujer está en todo su esplendor de fertilidad. Pero ¿qué pasa cuando ya la edad se acerca a los 40 o pasamos esta cifra? Pues hoy tenemos un importante especialista para hablar de este tema. Y ahora vamos a ver dónde está Sara Usabá, que como siempre nos sorprende yendo a lugares para contarnos qué pasa en nuestro país, qué pasa en nuestra ciudad a través del alimento. Sarita, ¿cómo estás? Hola Fátima, buenas tardes amigos, bienvenidos. Efectivamente me encuentro el día de hoy en el Centro de Atención de Medicina Complementaria Amancaes del Policlínico Pizarro de Salud. Y hemos venido hasta acá porque tiene mucho que ver con lo que tú decías al inicio. Tenemos a veces pensamientos, tenemos a veces emociones que nos afectan y justamente hay una serie de terapias alternativas que en su conjunto ayudan no solamente a mejorar la parte emocional, psicológica, sino también enfermedades crónicas que cursan con dolor. El día de hoy, si ustedes ven aquí, me acompaña un médico general que además tiene un diplomado en medicina complementaria y lo mismo un químico farmacéutico que también ha seguido esos estudios en profundidad, porque el día de hoy nos van a explicar estas propiedades que tienen las plantas, no necesariamente curativas, pero sí para ayudar mucho en distintas dolencias. Aquí en Salud se trata con fitoterapia a muchos pacientes que hoy están recibiendo beneficios. Así que Fátima, no se pierdan el segmento y todo lo que tengo que contarles el día de hoy. Bueno, Sara, como siempre, gracias y estamos atentos a toda la información que nos vas a dar y de verdad, hoy y como cada día tratamos de llevarles buena información y decirles que no están solos, estamos aquí juntos para ayudarlos y para, sobre todo, entender qué nos pasa cuando tenemos un diagnóstico médico. Así que es momento de empezar, los teléfonos ya están listos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. El tema es embarazo después de los 40, ya van a aparecer los números telefónicos en pantalla y se pueden comunicar también a través de las redes sociales. Así que empezamos. Esto es Cuerpo Médico. En Cuerpo Médico y el tema es embarazo después de los 40 y para ello ya tengo a nuestra especialista en el estudio. Le doy la bienvenida a la obstetra Clara Ciesa. Ella es del Policlínico Santa Clara y vamos a hablar ahora sobre todo lo que significa este embarazo después de los 40. Bienvenida, un placer tenerla aquí, Clara. Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué importante que toquen este tema de la salud reproductiva aquí en el Canal 7, ¿no? Que se ve a nivel de todo Perú, ya que lamentablemente por el tema de la pandemia hemos tenido muchas menos consultas de lo que normalmente se daba en todas las pacientes gestantes, ¿no? El control prenatal, que normalmente como mínimo debería ser 6, ha sido 1, 2 o algunas pacientes inclusive no han tenido control prenatal ni siquiera por parte virtual. Entonces es un riesgo mayor para todos los pacientes, ¿no? Es importante que las mujeres entiendan que hay una edad donde estamos en todo el esplendor reproductivo y que más bien hay que aprovechar esa edad si es que queremos salir embarazada. Estamos hablando de los 20 a los 35. ¿Qué pasa en el cuerpo de la mujer en esta etapa? Claro, el primero es que nosotros nacemos con la misma cantidad de óvulos durante todo el tiempo, por así decirlo. No es que se desarrollen más, ¿no? Entonces, nuestros óvulos también tienen nuestra edad. Entonces, obviamente, la posibilidad de que envejezcan con nosotros es lógica, ¿no?
Y si el paciente espera mucho tiempo después de los 35, ya es un riesgo, no solamente para ella, sino también para el bebé por nacer. Entonces, por eso es importante, como bien dices, prepararse, ¿no? Un año de anticipación por lo menos, tomar vitaminas, hacerse un chequeo ginecológico básico y empezar con ello a programar y a planificar, ¿no?, la gestación. Ahora, en el tema de la planificación, también es recomendable que el padre lo haga, porque es como que toda la carga va a la mujer. Sin embargo, ya sabemos que el ser humano se forma con la unión de un óvulo y un espermatozoide, y por eso también un llamado a los hombres para que tengan un estilo de vida saludable desde un año antes que quieran ser padres. Sí, obviamente es importante para ambos, no solamente para la mujer cuidarse, sino también para el hombre, ¿no? Porque antes se creía, ¿no? Una persona, un varón mayor con una jovencita, quieren tener hijos y no hay problema, no va a haber ninguna anomalía genética, ninguna enfermedad a futuro para el bebé por nacer. Entonces no es cierto. Ambos deberían tener el mismo cuidado, ¿no? Prepararse, como bien dice, tener una vida sana, no alcohol, no tabaco, o lo menos posible al menos, y obviamente nada de drogas, pues, ¿no? Porque eso va a repercutir en la salud del bebé. Ahora, muchas mujeres piensan que hasta el momento que siguen teniendo la regla, pueden salir embarazadas, pero no es lo mismo tener la regla que estar con las posibilidades de ovular cada mes, ¿no? Exacto, no es que todos los meses son fijos para ovular. Hablamos después de los 35, claro está. Claro, obviamente, mientras más mayor sea la mujer, obviamente hay más riesgo para ambos, y obviamente no necesariamente una regla significa una ovulación, ¿no? Por eso muchos pacientes, incluso que ya son mayores de 35 años, buscan, ¿no? Porque ya llegaron a su etapa de tranquilidad económica, de tiempo, ¿no?, de educación, ¿no? Muchas veces los posponen el próximo año, y llega una etapa donde ya no pueden concebir. Entonces es importante siempre programarlo y ver la manera de tener un tema sano, saludable, ¿no? Las mujeres que de repente nos están escuchando, que tienen más de 35 años y aún no son madres, ¿qué deberían de hacer en el tema de calidad de vida para que, si ya deciden tener un bebé, pueda darse esa fecundación de manera natural e inmediata? Claro, ideal hacer ejercicio, mantener un buen peso, hacerse, como le decía, el chequeo médico, tomar vitaminas un año antes por lo menos, ¿no?, el ácido fólico adicionalmente, para que podamos de alguna manera menguar el tema de la edad versus la salud del bebé, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos? Es decir, una mujer que ya tiene 40 años o 42, 45 y sale embarazada. Primero hablemos de los riesgos para ella y luego de los riesgos del niño. Claro, en realidad en toda la etapa gestacional los extremos realmente no son buenos, ¿no? Ni tanto el tema de las adolescentes, ni tampoco de las madres gestantes añosas, como le decimos, ¿no? Porque siempre implica un riesgo. En el caso del tema de hoy, ¿no?, que son las mujeres de edad avanzada, hay una mayor posibilidad de manejar el tema de la preeclampsia, ¿no?, el tema de la anemia, porque obviamente conforme crecemos, nuestras arterias, por todo lo que hemos ingerido durante el tiempo, y muchas veces no nos cuidamos, hacen calcificación, ¿no? Entonces hay una posibilidad mayor de hacer una hipertensión, ¿no?, presión arterial alta, que puede provocar un tema de una eclampsia, ¿no?, en el embarazo, y lamentablemente producir daños fatales en el niño. Entonces es importantísimo cuidarse, ¿no?, siempre cuidarse para evitar esos inconvenientes. Adicionalmente, en el caso del niño, también va a ser una mayor posibilidad de, si es que no hay un buen cuidado durante el embarazo, que el bebé nazca con un bajo peso al nacer, ¿no?, alguna deficiencia. Si no hemos hecho los controles rutinarios, ¿no?, por lo menos, como les decía, 6 como mínimo, para descartar alguna malformación congénita en el niño, con una ecografía entre los 11 y 13 semanas de gestación, con un especialista realmente en salud fetal, no vamos a saber a ciencia cierta si el producto va a salir bien, ¿no? Muy bien, vamos con una primera llamada y ya tenemos en la línea a Roland desde el Cusco. Muy buenas tardes, aquí la obstetra lo escucha. ¿Cómo está? Aquí está Clara Ciesa para atender su pregunta. ¿Qué tal, Roland? ¿Roland? ¿Roland nos escucha? ¿Sí? Vamos a continuar con más preguntas, y esta vez a través de las redes sociales. Ya tenemos la siguiente pregunta de Ana Gutiérrez. Dice, tengo 42 años, no tengo hijos hasta ahora y quiero tener un bebé. No he intentado embarazarme antes y tengo mucho miedo de no poder lograrlo. ¿Podré lograrlo a pesar de mi edad? Sí, obviamente no hay ningún problema en este caso.
básicamente tenemos que pasar por las primeras etapas de peso, control de salud, ¿no? Si tiene alguna enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión o de repente una anemia permanente, primero hay que solucionar todos los temas de salud y luego ya empezar a buscar el tema del embarazo. Obviamente hay que hacer un tema de planificación, como le digo, porque muchas pacientes lamentablemente su reserva ovárica, como le decía, es menor conforme van avanzando. ¿Hay algún examen que puede saber cómo está nuestra reserva ovárica? Sí, claro, es la hormona antimuleriana, ¿no? Que justamente nos permite conocer la cantidad y también la calidad del ovocito. Entonces es importante para que cuando queremos buscar una gestación, ver este tipo de examen como punto de partida. Obviamente hacernos toda la batería de análisis que se necesita, pero esto nos da una muy buena referencia. Si es que no, en un futuro se puede manejar un tema de preservar los óvulos, ¿no? La criopreservación, o inclusive manejar el tema también de la inseminación artificial, ¿no? Pero en muchos casos, muchas de mis pacientes, incluida yo, hemos tenido bebés después de los 35 años y no ha habido ningún inconveniente. O sea que sí, siempre hay posibilidad, pero hay que ir siempre donde un especialista. Vamos con una llamada. Está Lía desde Arequipa. Lía, muy buenas tardes. Escuchamos su consulta. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Quisiera saber, tengo 49, quisiera saber si me puedo embarazar porque tuve mi regla, que diga, en octubre, que diga en septiembre, el 2 de septiembre. Ya, y la consulta es saber si podría salir embarazada. Sí, no tendría ningún problema o es riesgoso. Quisiera saber, señorita. Bueno, ¿hay algún cambio entre alguna mujer, aprovechando que nos ha llamado Lía, que ya ha tenido un hijo, como es su caso, y luego a los 49 quiere embarazarse, de una que nunca ha tenido y recién su primer embarazo es a los 49? Claro, de todas maneras todo embarazo implica un riesgo, ¿no? Si es que hay un periodo intergenésico o un tiempo de tener un nuevo niño después de mucho tiempo, obviamente siempre hay un riesgo, pero no es imposible, hay que, como le digo, controlarse y evaluarse con un especialista. El sobrepeso es un problema que en nuestra sociedad es una enfermedad en realidad. Entonces, en el paciente que quiere gestar hay que revisar mucho su tema de peso, porque eso permite lamentablemente el desarrollo de enfermedades como le decía, la diabetes gestacional, ¿no? La hipertensión, y eso sí va a dificultar la gestación. Entonces, primero, a ponernos en forma, por así decirlo, con ejercicios, una buena dieta, y luego planificar, pues, ¿no? La gestación. Muy bien, no es imposible, Lía. No, si tenga 49 años, ahí podemos esperar. He tenido pacientes que han gestado a los 55 años. Claro, sí, entonces, sí. Siempre hay posibilidades. Hay posibilidades. Muy bien, lo importante es entre los especialistas. Ahora sí, bueno, aquí les cuento que la obstetra Clara Ciesa va a continuar con nosotros, pero nos vamos con Sarita, porque ya estamos así ansiosos por conocer todo lo que ofrecen en este lugar, hablando de la medicina que está al servicio de nosotros, pero también utilizando todo lo que la naturaleza nos ofrece. Sarita. Efectivamente, Fátima, de hecho las plantas tienen mucho que ofrecer y se ha realizado muchísima investigación a lo largo de diferentes años. De hecho, el doctor Cabieces ha sido uno de los pioneros de poder analizar a profundidad las plantas, pero por supuesto hay mucho más. Aquí en el Centro de Medicina Complementaria también hay investigación y también hay profesionales de la salud que hoy nos ayudan a mejorar nuestras enfermedades a través de las plantas. Me encuentro con José Lozano, quien es químico farmacéutico del CAMEC Amancaes E-Salud aquí en el RIMAC, que hoy nos va a contar un poquito cómo es que obtenemos justamente el procesamiento de estas plantas para poder dar tratamiento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y entender un poco más este arte, que lo considero un arte realmente, identificar plantas, procesar plantas para que luego estos sirvan para ayudar en la salud de muchísimas personas. Bienvenido. Buenas tardes, Sara. Bueno, te cuento que E-Salud es uno de los pioneros en el tratamiento de fitoterapia. Correcto. La fitoterapia es el tratamiento netamente con plantas medicinales, ¿no? Así revaloramos, rescatamos a nuestros ancestros que siempre se han tratado con plantas.
Tenemos tratamientos con plantas propias, ¿no? Como la maca, la uña de gato, la manayupa. Y aparte de ello, nosotros acá en el CAMEC Salud lo que hacemos es, para ayudar al paciente, hacemos tinturas, para de esa manera que el paciente pueda dosificarse mejor. Antes de explicar un poquito el tema de las tinturas, es importante recordar a toda la gente que nos está viendo en este momento que las plantas llegan, digamos, ya deshidratadas en estas presentaciones y empacadas así, que eso es uno de los proveedores, digamos, que tiene Salud para poder luego procesar. Claro. Pero las personas también pueden utilizar las plantas en seco, ¿verdad? Por supuesto, las plantas se pueden utilizar frescas o en seco. Ok. En seco es una manera porque de esa manera se conserva mayor tiempo. Ahora, a través de Salud, nosotros se hacen licitaciones que cumplen todos los protocolos Correcto, de calidad para sí. que este producto finalmente llegue al paciente. Y sea a todos los seguro, asegurados. además. Claro que sea seguro, porque si no se hace una selección adecuada de la planta, obviamente no va a cumplir su efecto terapéutico o incluso puede tener contaminantes que pueden ser tóxicos para las personas. Justamente ese punto es fundamental y por eso es que quería, antes de irnos al tema de las cinturas, comentar esto, porque existe la venta a granel también de diferentes plantas medicinales y que a veces la gente puede comprar y utilizarlas sin saber realmente que esto pudiera ser contraproducente, no solamente por el tema de las toxinas, sino también por la dosificación. Más adelante vamos a hablar justamente sobre la dosis que debe tener el paciente. Pero bueno, de hecho hay esta forma de utilizar las plantas, pero también lo que es la tintura, y eso tiene que ver con un procesamiento. Primero, ¿por qué hay estas dos alternativas? ¿De qué manera me beneficia tenerlo ya procesado? Allá. El hecho de tener la tintura, que son unos extractos que se obtiene a través de un proceso de percolación, hace que de esa manera el paciente, al ser dosificado en gotas, ya no tenga que hacer todo el proceso, por ejemplo, tener que hervir la planta o tener que esperar el tiempo a la infusión, sino cuando ya está procesado y cuando ya está en gotas, el médico le indica cuántas gotas va a tomar este paciente y el paciente ya lo va a poderlo tomar mucho más rápido, ¿no? Ahora, muchas personas dirán, bueno, pero si eso ya está procesado y está en gotas, de repente dejó de ser natural. ¿Es así? ¿En qué consiste el proceso? Ya. La percolación es un proceso continuo de extracción de las plantas. Se extrae normalmente, se hace una solución hidroalcohólica, eso se mezcla hidroalcohólico, es de agua y alcohol. Y si vamos a explicarlo así también súper simple. Esas plantitas así secas se colocan dentro de un equipo. De un equipo. Que además tiene una solución con alcohol, ¿no es cierto? Y agua. Ajá. Entonces, y eso durante más o menos, luego de se deja 24 horas y se procede a la extracción de la planta y eso se concentra para obtener 1 gramo de planta por 1 mililitro de solución. Entonces, es concentrado, entonces. Es concentrado. A partir después de esa concentración, que es un extracto fluido, nosotros podemos hacer diluciones al 10, 20%, 30%, esto nuevamente con alcohol, y eso es lo que entregamos finalmente al paciente para que el médico le haga su dosificación. Es muy bueno recordar a toda la gente que nos está observando en este momento que cada una de las plantas, y de hecho acá tenemos una amplia variedad que vamos a poder ver algunas, tienen en sus constituyentes componentes activos, es decir, esa molécula o diferente tipo de moléculas que tiene un efecto, ¿no? Y ese efecto es el que se viene estudiando por diferentes especialistas, no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Pero cuando nosotros hacemos este proceso de extracción, estas sustancias son justamente las que pasan al líquido, se concentran y por eso también tiene el beneficio. Por supuesto. El principio activo es lo que le da el efecto terapéutico a la planta, ¿no? Así también como cuando se habla de medicamentos, ¿no? Entonces, ahora, todas las plantas en general tienen un principio que lo caracteriza y que va a dar el efecto terapéutico que nosotros de alguna manera buscamos. Cuando usted mencionaba las tinturas, hacemos referencia de esto de aquí que está en un goterito, ¿verdad? Sí, ajá. Por ejemplo, acá, a ver, tenemos la uña de gato, ¿no? Esta uña de gato es una corteza, viene en corteza. Para el paciente, a veces para dosificar esto, cuando antes no se hacía la tintura, el paciente tenía que hervir durante 20 minutos para que de esa manera se extraiga su principio activo. Pero nosotros, al hacer la tintura, ya le damos al paciente extraído, entonces él con facilidad puede dosificarse. Incluso si él trabaja, puede llevarse al trabajo. Claro. Y ahí, en un té, tomar sus gotas y poder dosificarse, mientras con esto es más difícil. Estas
estas tinturas hay que conservarlas de alguna manera, requieren refrigeración, No, duran un tiempo. Normalmente cuando son tinturas, más o menos entre 1 a 3 meses lo puede conservar en un ambiente fresco, fresco y ventilado. Obviamente no tiene que estar, por ejemplo, en la cocina O expuesto al cerca sol, tal mucho, vez. es claro, expuesto al sol, a mucho calor. Entonces se conserva en un lugar fresco y normalmente está dosificado para el tiempo que va a tener el paciente, ¿no? Que va a ser 15 días a 30 días. Así que si el paciente sigue su tratamiento en forma correcta, la tintura le va a durar más o menos el tiempo que le da el médico. Veo también que tenemos aquí esta otra presentación. ¿Cuál es esta presentación? ¿De qué manera se utiliza? Esta es una pomada. Esta es una pomada. Entonces, para nosotros hacer la pomada, que obviamente tiene base de vaselina, ¿no? Nosotros le agregamos otros principios activos. Por ejemplo, le agregamos extracto de uña de gato, extracto de chuchuasi, extracto de árnica. Como todas esas tienen propiedades antiinflamatorias, se potencian entre ellas, se sinergizan, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace que cuando un paciente, por ejemplo, tiene dolores artríticos, reumáticos, esto le ayude a paliar ese dolor. Ajá. Excelente, excelente. Ahora, las personas que utilizan este tratamiento, ¿ellos eligen lo que quieren consumir o esto tiene todo un proceso para poder ser indicado al paciente? Claro, que eso sí tiene un proceso y eso lo va a explicar el médico, ¿no? Quien de acuerdo a la dolencia del paciente, luego de hacer su diagnóstico, él le puede indicar cualquier tipo de tratamiento fitoterápico. Bien, Fátima, es muy importante tener en cuenta que si bien las plantas tienen componentes activos que pueden ayudar en diferentes enfermedades, es necesario saber que no es tan sencillo como comprar a granel y utilizarlo como uno quisiera. Siempre tiene que tener la asesoría de un profesional de la salud y sobre todo estar seguros de la procedencia que además tiene certificaciones que hace que ese producto sea seguro. Tenemos más información que compartir con ustedes, Fátima, porque luego tengo a un invitado que es un médico que ya nos va a hablar justamente sobre los usos terapéuticos de las diferentes plantas que tenemos aquí. Adelante contigo. Bueno, qué importante, Sara, todo lo que estamos aprendiendo, porque es verdad, ¿no? Nosotros aquí en el Perú tenemos tanta riqueza y lo que uno hace por lo general va al mercado, se compra su boldo para el hígado, ¿no? Que nos dicen y toma boldo, y luego tenemos algún problema de salud y cuando vamos al doctor y nos dicen ¿qué ha pasado? No sé, lo único que tomo boldo hace 6 meses, 4 tazas al día y los doctores se espantan, ¿no? Porque por supuesto que el boldo puede ser muy bueno, pero el tema de que sea supervisado por el médico es fundamental. Así que lo importante es que ustedes estén atentos para toda la información que Sara hoy nos está trayendo. Hay mucho por conocer. Bueno, estamos aquí conversando sobre lo que significa el embarazo después de los 40 y nos acompaña la obstetra Clara Ciesa para resolver todas sus dudas. Y está Marcela desde Piura que tiene una consulta. Marcela, muy buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes, doctora. Bueno, mi pregunta es que, yo tengo actualmente 44 años, entonces a mí me gustaría, en este caso salir embarazada, pero tengo diabetes mellitus y entonces, es controlada, pero la situación es que he intentado, no continuamente, sino en escasas veces para poder salir embarazada, pero no puedo. También lo que sí siento es que como que las ganas se fueron, ¿no? Las ganas se fueron y eso es lo que realmente ya me tiene preocupada, porque ya qué voy a hacer, ya me echa el dolor. Ay, muy bien, Marcela, vamos a responder y también un poco entender las etapas en que pasan, los hombres, en este caso estamos hablando de las mujeres, y ella quiere ya salir embarazada, no lo está logrando, y habla un poco de las ganas que ya no tiene para lograr su objetivo. ¿Cómo podemos ayudarla y cuáles serían los exámenes que tendría que hacerse ella para asegurar un embarazo exitoso? Claro, lo que habíamos hablado al comienzo de la hormona antimuleriana, hacerse un chequeo ecográfico, un control de salud con un especialista para evaluarla, ¿no? Si es que ella, lamentablemente no se le pudo preguntar si es que ella durante un año ha intentado gestar y no lo ha hecho exitosamente, porque no solamente es intentarlo todo el tiempo, sino que hay que aprovechar los momentos cercanos a la ovulación y que los espermatozoides o la cantidad de esperma que el hombre da
sea la óptima, es decir, hay que buscar los periodos cercanos a la ovulación para tener una mayor posibilidad de fecundación, ¿no? Porque muchas veces las pacientes a veces lo hacen en los días que no son fértiles, entonces obviamente no va a haber mucha posibilidad, ¿no? Y eso que usted también ha dicho es importante, ¿no? ¿Cuál es la calidad de los espermatozoides del hombre? Claro. Porque de repente la mujer no tiene ningún problema, está justo en el día perfecto para ovular, pero si no hay la cantidad necesaria o la fortaleza de los espermatozoides, entonces ahí también debería hacerse un chequeo. Sí, la pareja también tiene que pasar, ¿no? Se le hace un espermatograma y también se le hace un chequeo médico a él para que ambos estén en óptimas condiciones, ¿no?, de salud, y si tiene alguna enfermedad de fondo se controla y puede programar una gestación. Pero hay que mantener un equilibrio, es decir, que la paciente esté en buenas condiciones para que pueda gestar. Entonces siempre hay posibilidad, pero si no has acudido a un especialista para que te diga qué días son tus días de ovulación, tienes que ir a un especialista de la zona para que la evalúe adecuadamente. Y además, si tiene diabetes y está controlada, también el médico no hay ningún problema. No hay ningún problema. Claro Muy que bien. sí, claro que sí. Muy bien, vamos ahora con otra llamada. Ya está Janet en Chiclayo. Janet, muy buenas tardes, la escuchamos. ¿Qué tal, Fátima? Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. A ver. Mire, yo ya voy a cumplir 16 años intentando, ser mamá. No, yo ya estoy operada 2 veces. No, la primera por la permeabilidad de las trompas y la segunda por endometriosis que me diagnosticaron, ¿no? A raíz de los tratamientos de fertilidad que yo he llevado 5 años ininterrumpidos, yo salí con un diagnóstico de fibroadenomas en el seno izquierdo. Entonces, ¿qué me dice la oncóloga acá en Chiclayo? La oncóloga me llevaron para allá por la razón de que me dijeron, como era un fibroadenoma, hay que cuidarlo. Me dijo que se acababan los tratamientos. Ya el sueño de ser mamá era descartado. Pero cuando yo me voy a Lima a hacerme un tratamiento, ¿no?, porque siempre hay que pedir varias opiniones, después de un control, yo actualmente estoy, por así decirlo, controlado de esos fibroadenomas. ¿Qué me dice la oncóloga allá en Lima? Me dice que yo pueda iniciar un tratamiento. Entonces mi temor es ese, ¿no? De cuál ¿Qué edad tiene decisión usted? tomar. 42. Muy bien, Janet, vamos a hacerle la consulta aquí. Tenía una primera opinión de Chiclayo que no debería ya intentar más los tratamientos. Sin embargo, aquí en Lima le han dicho que no, que si está controlado, ella puede iniciar con los tratamientos para quedar embarazada. Claro, lo que pasa es que la oncóloga siempre prevé el tema de las hormonas que se le inyectan a la mujer para gestar. Entonces, obviamente, a veces la dosis puede exacerbar o puede cambiar de un momento a otro. Entonces, por eso, por prevención es que lo hacen, ¿no? Pero, como le dice, si está bien evaluada y equilibrada, sí puede ir a un especialista. Aquí en Lima hay muchos especialistas que realmente pueden ayudarle para que pueda gestar, ¿no? Hay que dedicarse un poquito más de tiempo. Incluso hay muchos pacientes que llegan a Perú para hacerse el tema de inseminación, ¿no?, de la criopreservación de los óvulos, todo aquí en Perú, porque aquí es bastante más accesible que en otros países y tenemos muy buenos especialistas. Y lo último en tecnología también, Sí, ¿no? sí, obviamente. Incluso Salud tiene muy buenos equipos, ¿no?, que es del Estado. Y el Ministerio, bueno, lo que pasa es que tienen tantos pacientes que no se dan abasto, pero sí tienen muy buenos equipos. Muy bien, vamos con otra llamada. Ya está Sara desde Huacho. Sara, muy buenas tardes, aquí la escuchamos. Yo sé hacer mi pregunta. Hace un año tuve depresión y sufrí de gastritis crónico y tuve Helicobacter. Ahora ya me he curado y quiero saber si puedo salir embarazada. ¿Qué edad tiene Sara? 41 años. 41 años. Muy bien. Sara ha pasado Me estuvo normal, nunca me he cuidado nada, doctora. Muy bien. ¿Y está intentando salir embarazada? No, todavía no, quiero salir embarazada, Quisiera. pero no, todavía no, como... Quiere saber si está en condiciones para hacerlo. Ajá, Muy bien, gracias, Sarita. Bueno, ha sufrido de depresión, me imagino que ha sido medicada, ha tenido esta bacteria y ahora se pregunta, ¿podré estar apta para embarazarme? Sí, sí, ya tuvo los tratamientos adecuados, ¿no?, con los especialistas del caso, sí, sin ningún problema. Y qué bueno que ya tomó la decisión de planificar su gestación. Es decir, ahorita tiene que ir a hacerse sus análisis, sus chequeos y empezar, ¿no? Aparte que la parte psicológica es muy, muy importante, como decías al comienzo, ¿no?, las endorfinas, cuando estamos contentos, felices, en el embarazo siempre hay un riesgo, pero hay una posibilidad muy grande, obviamente, de gestar sin problemas en todos los pacientes, sean más grandes, añosas, por así decirlo, o jovencitas, pero es importante también la parte de la salud mental, darle una buena atención, ¿no? Pero sí, no hay ningún problema y si ya lo decidiste,
Planifícalo para que puedas salir embarazada sin problema. Bueno, y el tema también del estrés, ¿no? Se nos eleva el cortisol y es más complicado lograr el embarazo. Por eso que si han tomado la decisión, tienen que estar tranquilas, felices, relajadas para poder salir embarazadas. Muy bien, vamos a continuar aquí conversando sobre este tema. No se preocupen, estamos aquí con la obstetra Clara Ciesa, que se va a quedar en el programa para responder sus preguntas. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con Sara Usada, que nos tiene más información. Volvemos. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y en ese momento me acompaña el doctor Iván de Anderas Ballester, quien es médico coordinador del CAMEC Amancaes del Policlínico Pizarro de Salud aquí en el RIMAC. Y como les veníamos contando, el estudio de las plantas para tratamientos medicinales coadyuvantes es una rama del estudio que viene ampliándose cada vez mucho más. Ya hemos aprendido que no es lo mismo comprar a granel y utilizarlo como uno quiere que ir a un médico que ha estudiado y que puede indicarnos la manera correcta de hacer uso de esas plantas medicinales para beneficiarnos. Y es así que, doctor, el día de hoy nos va a explicar un poquito más sobre estos usos y beneficios que tienen las diferentes plantas para la salud. Tenemos acá una amplia variedad de plantas que no nos alcanzaría el programa para poder hablar de cada una de ellas. Sin embargo, a mí me gustaría empezar con algo que nos dijo una de nuestros televidentes que justamente llamó al estudio y que contaba que estaba con depresión. ¿Hay alguna planta de esas que pudiera ayudar a mejorar el estado de ánimo? Así es. Buenas tardes, Sara, en primer lugar. Lo que hay que resaltar es que nosotros somos el servicio de medicina complementaria. Correcto. Entonces, el uso de las plantas medicinales, como ya lo comentó el doctor José Lozano, la fitoterapia se usa como un tratamiento de apoyo, ¿no? Complementario. O sea, por ejemplo, un paciente con un trastorno depresivo puede tomar la medicación que le indica el psiquiatra y a la vez tomar algunas plantas medicinales que le ayudan a paliar algunas de las molestias. Tenemos una planta que serviría en esos casos. Cuando empezamos el tratamiento de medicina complementaria, empezamos con un concepto que tenemos en la medicina natural que se llama desintoxicación o depuración, que consiste en usar unas plantas para poder remover algunas toxinas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estrés, la tensión, la depresión, generalmente producimos toxinas endógenas en el cuerpo. Entonces, algunas plantas nos ayudan a eliminar esas toxinas. Tenemos acá, por ejemplo, la flor de arena, que es una planta que se puede utilizar de inicio para el tratamiento de un paciente con un trastorno depresivo, trastorno ansioso, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta planta exactamente? Bueno, es una planta que nos ayuda a eliminar la ansiedad. Es una planta de efecto sedante, pero no, no genera sueño. Tiene efecto sedante leve, pero no genera sueño. Por ejemplo, en casos de un paciente que además de la ansiedad tiene, por ejemplo, gota, una enfermedad o artritis gotosa, ayuda a eliminar ácido úrico, ¿no? Es una planta muy interesante. Incluso pacientes con enfermedades como las artrosis, les ayuda mucho esta planta, ¿no? Claro. Ahora, justo la persona que nos estuvo llamando preguntando de que estaba ella, digamos, con esos temas del ánimo, también estaba buscando un embarazo, ¿no? ¿Las mujeres que están gestando pueden utilizar este tipo de plantas medicinales para ayudarse de alguna manera con alguna dolencia que pudieran tener durante el embarazo? No, no es recomendable porque sobre todo en el primer trimestre del embarazo, los primeros 3 meses, algunas plantas pueden tener efecto abortivo. Claro. Entonces no es recomendable que utilicen plantas medicinales. Por aquí yo estaba revisando una de las plantas, si no me equivoco, es esta de acá o el ercampuri, no recuerdo bien, que ayuda justamente a afecciones respiratorias. Así es, y ahora que todos, digamos, estamos no solamente por el COVID, sino también por los cambios climáticos, afecciones respiratorias también. Claro, ¿Cómo podemos ayudarnos con esta planta? La machilca es una planta que, como la palabra dice asma, ¿no? Nos sirve para tratar pacientes con asma o procesos bronquiales, ¿no? Y tiene un efecto similar al que tiene el salbutamol, ¿no? Que puede generar taquicardias. Hay que tener cuidado con eso. Pero es una planta que también es expectorante, nos ayuda a eliminar el moco, ¿no? Es una planta muy buena y ayuda a los procesos de resfrío,
a que se aceleren más rápido, ¿no? Ahora, de hecho, diferentes plantas que tenemos aquí, que a medida que nos va a dar el tiempo vamos a ir explicando una por una, porque he visto también algunas que son reguladoras de los niveles de azúcar en sangre, Así que es. es muy conveniente para un paciente con diabetes, incluso para pacientes con resistencia a la insulina. Háblenos un poquito de esa planta. Sí, mire, tenemos varias. Por ejemplo, un paciente con sobrepeso, con resistencia a la insulina o diabetes, ¿no? Que la resistencia a la insulina comúnmente le decimos prediabetes. Es un paciente que necesitaría un tratamiento también desintoxicante de inicio. Podemos empezar con el Ercampuri. El Ercampuri es una gota, lo tenemos en gotas, en tintura, que se utiliza antes de las comidas. Generalmente lo damos por 2 semanas antes de las comidas en gotas. Entonces nos ayuda también a disminuir, por ejemplo, el colesterol malo, el LDL, el colesterol muy malo, el Claro. LDL, y aumentar el HDL, y Doctor, ayudar a bajar de peso. Solo una última pregunta. Esto pertenece a salud. Los pacientes que se atienden, por ejemplo, dentro del policlínico, en especialidades, por ejemplo, para reumatología, de repente endocrinología, ¿son los médicos quienes derivan para venirse acá a atender o es el paciente mismo que decide voy a probar además una fitoterapia? Bueno, en medicina complementaria hay varias formas de ingresar. Nosotros pertenecemos al Policlínico Pizarro en el RIMAC, en la avenida Pizarro, y nos derivan los pacientes. Generalmente nos derivan de medicina general, reumatología y las especialidades, ¿no? Correcto. Pero también nos pueden derivar pacientes, por ejemplo, de la red Almenara. Nosotros somos un centro referencial. Por ejemplo, acá tenemos el hospital Díaz Ufano de San Juan del Lurigancho, el Centro Médico Ansige, ¿no? El Policlínico Chosica, también nos han llegado pacientes del Policlínico Chosica, podemos ayudar. Sin embargo, hay que considerar de que muchos centros asistenciales en salud tienen una unidad de medicina complementaria, Correcto. que también los pueden atender ahí, pero cuando ya el tratamiento necesita cuando ya necesitan un tratamiento mayor, los pueden derivar con derivan nosotros acá. como referencia. Excelente, es buenísimo saber que contamos con esta medicina complementaria, pero hay que recordar que es, como dices, el mismo nombre, complementario, es decir, uno no deja el tratamiento farmacológico, sino que se puede ayudar con esos tratamientos. Esto no es para todos y esto tiene que estar prescrito por una persona que está capacitada para hacerlo, porque si no, podemos tener efectos contraproducentes. Así que seguimos nosotros aquí aprendiendo mucho más, Fátima, pero me quedo muy atenta a ver sobre el embarazo a partir de los 40. Bueno, y además los dos, acá el obstetra y el doctor, se conocen, han estudiado, son de la promoción y trabajan en el mismo RIMAC, creo que están juntos, ¿no? Estamos relativamente cerca, está a la espalda del Policlínico Santa Clara, en la avenida Alcázar, muy cerquita, 5 minutos del centro en Amancaes. Muy bien, así que un saludo pues para allá, para todos los que están y para el doctor. También acá está la obstetra Clara Ciesa, que han estudiado juntos y qué interesante pues descubrir aquí en Cuerpo Médico estas relaciones entre nuestros médicos, porque juntos podemos lograr transformar el tema de salud. Muchísimas gracias, Sara, por esa información. Voy a comprar mi Ercampuri inmediatamente. Es un poco amargo, pero voy a tomarlo, si no me voy a ir con el médico. Muy bien, vamos a continuar con más llamadas, hoy hablando sobre el embarazo después de los 40 años. ¿Y ya tenemos la llamada lista? ¿Sí? Ya tenemos entonces en la línea telefónica. Ahí está, Elizabeth. Elizabeth, bienvenida desde San Martín de Porres. Acá la escuchamos. Buenas tardes, gracias más bien por atender mi llamada. Más bien una pregunta. Mire, yo tengo una hija, ya va a cumplir 40 años, pero ella está en tratamiento ahorita con antidepresivos y también está en terapia de TOC. Y ya ella realmente, como por la edad, ella quiere tener su familia, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para desintoxicar y que pueda más adelante quedar embarazada, ¿no? Y si en algo afecta el hecho de haber consumido antidepresivos. Y aparte, bueno, yo he tenido también mi última hijita a los 43 años, bueno, como un referente, ¿no? De que también he tenido a una edad ya avanzada a mi tercera hijita. Muy bien. Bueno. Vamos a hacerle la consulta a Elisa, no se preocupe, está tomando ahorita medicamentos. ¿En cuánto tiempo, luego de que ya esté de alta, podría embarazarse? ¿Y qué hacer para desintoxicar ese organismo? Lo que pasa es que el especialista es el que le tiene que dar, el especialista psiquiatra en este caso, le tiene que dar el alta o un tratamiento de mantenimiento y ella tiene que informarle que va a gestar, ¿no? Entonces él tiene que ver la dosis adecuada para que la paciente pueda empezar su búsqueda de gestar, ¿no? Obviamente lo ideal es complementar, como
como el especialista en medicina complementaria lo decía Iván, con temas también de medicina tradicional para poder manejarlo y contrarrestar un poquito el tema de la medicación que ha recibido, ¿no? Pero si está ya con tratamiento, tiene que controlarlo el especialista. ¿Y cuánto afecta la ansiedad por salir embarazada en no lograrlo? Bastante, ¿no? Se afectan bastante, por eso es importante que las pacientes se relajen, salgan, que se olviden un poquito del tema, incluso a veces les recomendamos que salgan de viaje, ¿no? Para que realmente se desconecten del todo. Y muchos ahí salen embarazadas, Exacto, ¿no? se relajan tanto que se olvidan de todos los problemas y salen embarazadas. Claro, porque hay un estrés que a veces nos impide. Sí, estar Ahora, pensando en ello es mucho. una más mujer pasado los 35 años, ¿va a dar a luz de manera normal o lo recomendable es una cesárea? Normalmente el protocolo nos dice que mayor a 35 años ya no le damos la posibilidad de un parto natural, ¿no? ¿Y por qué? Por un tema de prevención, ¿no? Porque ya hay muchos más riesgos al momento del parto para una mujer mayor, ¿no? Hay el tema de un desgarro, hay el tema de la preeclampsia, hay el tema de que se desencadene su diabetes, o sea, lamentablemente se hace un descontrol, ¿no? Entonces todo eso implica y se ha protocolizado que no, que se va de frente a la cesárea. Muy bien, entonces yo tengo 35 años, no tengo 35, ya saben, yo tengo 46, pero imaginemos que yo tengo 35, 38 y decido, no, ya la escuché, ahorita mismo salgo embarazada. Y quiero tener, no sé, 3 o 4 hijos. ¿Hasta qué número de cesáreas mi cuerpo va a estar bien? ¿Qué es lo permitido, lo recomendable? Lo ideal es que el periodo intergenésico o el tiempo entre embarazo y embarazo sea de 3, 4 años o como mínimo 6 años, ¿no? Perdón, 1 añito. Entonces es importantísimo que el paciente cumpla esos tiempos para poder disfrutar no solamente de su bebé, sino estar en buen estado de salud para que no se vea afectado y dar un buen producto. O sea, ¿cuántas cesáreas puedo tener? Las que... Desde la edad reproductiva... No, ya pasado los 35. Claro, los 35, si sacamos las cuentas de 3, 4 años, no hay mucho tiempo, ¿no? Para tener más de 2 embarazos. Aparte que no es muy recomendable tener muchos hijitos por cesárea, sobre todo porque ya vamos a darle lamentablemente la opción de frente de cesárea, porque es un riesgo mayor para la paciente, ¿no? Incluso hay pacientes que quieren 3, 4 embarazos, pero su útero es ya... No, porque el útero también envejece. Todo. Todo, ¿no? Así Entonces, ahí hay que hacer las evaluaciones, pero lo recomendable, pues siempre se ha escuchado que son entre 2 o 3 cesáreas, ya una cuarta, ya todo se dan las adherencias, es Lo más ideal complicado. sería 1 o 2, ¿no? Máximo, realmente. Ahora, en el tema de las mujeres que ya tienen, no sé, 48, 50 años, sí también hay posibilidades de embarazarse, no es que sea algo negado, sino que hay que ir lo más rápido posible al especialista para ver cómo se encuentra y recomendarle el tratamiento. Exacto, ¿no? Hay que primero, si es que quieren gestar, ver cómo estamos de salud, ¿no? La ecografía es importantísima para detectar cualquier problema, como le pasó a la paciente, ¿no? Un fibroadenoma en el tema de los senos, también puede haber un lipoma, algún problema o un tumor, ¿no? Dios no quiera, pero a veces se detectan simplemente por una ecografía. Es tan sencillo un chequeo al año de una ecografía ginecológica y un Papa Nicolau, y evitamos muchos problemas. Ahora, ¿qué tan bueno, yo debo decirlo, creo que nunca lo he dicho en pantalla, pero el tema de perder un bebé es muy frecuente. Como no se habla, cuando le pasa a uno, yo perdí a mi segundo bebé que era niña, uno recién se entera cuando le pasa que muchas mujeres dicen, yo también he vivido esto, yo he tenido 2 o 3 pérdidas. ¿Qué pasa con el cuerpo de una mujer que de repente tenía una pérdida o 2 pérdidas? ¿Se logra recuperar y después no hay ningún inconveniente para los demás embarazos? Sí, obviamente es un proceso, ¿no? Porque el cuerpo obviamente, lamentablemente se produjo la pérdida, pero hasta donde llegó tiene todos los síntomas de un embarazo, ¿no? Entonces es importante siempre darle un tratamiento con el psiquiatra y con el psicólogo para que aprenda a manejarlo. Inclusive una etapa más triste es cuando los bebés nacen pero ya nóvitos, entonces claro. El momento del parto o el momento de la cesárea es más lamentable porque la paciente ya estaba lista para darle a lactar a ese bebé que lamentablemente no está, entonces hay que darle medicación para cortar la leche y todo el tema. Pero no importa si es que hay mujeres que tienen legrados, otras que no es necesario, igual se recupera y pueden salir embarazadas de manera tranquila. Vamos con una llamada más, está Gisela desde San Borja. Gisela, muy buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes, gracias. Es importante que estén tocando este tema porque, bueno, de por sí a las mujeres que tenemos más de 40 años se nos dificulta
el tema de poder llevar un embarazo, ¿no? Y de poder conseguirlo. Mi pregunta es, ¿qué validez óptima puede tener la prueba antimuleriana? Porque sabemos generalmente que pasados los 40 años es una prueba que nos sale muy baja. Y la segunda pregunta, por favor, es que ¿qué tan cierto es que una mujer pasada los 40 años pueda tener un embarazo y lo pueda conseguir? Porque efectivamente hay muchos problemas para poder conseguirlo, ¿no? Muy bien, Gisela. Claro, comentábamos también de la reserva ovárica, ¿no? La hormona antimuleriana, con esta detectamos la calidad, ¿no? Y la cantidad de ovocitos que tenemos para poder gestar. Eso es importantísimo. El primer paso cuando una mujer tiene más de 35 años es esto, sacarse una prueba de sangre, que es sencilla, en todos lados la hacen ahora, y ahí vamos a ver qué tan alta es su reserva, pues, ¿no? En base a ello es que se puede definir. Mayores de 35 años ya tienen un riesgo, como le digo, pero sin ningún problema pueden gestar siempre y cuando se preparen, ¿no? Por eso es importante ir al especialista, con el médico, con la obstetra, con el nutricionista, con el psicólogo, porque el embarazo lo tratamos de una manera multidisciplinaria, ¿no? Con todos estos especialistas para poder tener un óptimo resultado. Y no tener miedo al término, uno le dice mujer añosa y uno dice mujer añosa, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo y saber cuál es el momento de mayor esplendor de nuestro organismo para poder ser madres. Y también entender que podemos luego de los 35 con los médicos adecuados lograr el embarazo. Le agradezco mucho su presencia, gracias por habernos instruido. Ha estado con nosotros la obstetra Clara Ciesa. Ella saben que la pueden encontrar en el Policlínico Santa Clara. Muchas gracias por haber estado aquí del RIMAC. Siempre me dice que lo diga. Muy bien. Y vamos con Sarita antes que se nos acabe el programa, porque es lo bonito de hacer este cuerpo médico es que tenemos muchos testimonios y nos encanta compartirlos con ustedes, y hoy Sara nos lo presenta. Sara. Gracias, Fátima. Efectivamente, me encuentro hoy muy bien acompañada de Manuela Gutiérrez, quien es paciente beneficiaria justamente de esta medicina complementaria. Manuela, de hecho, quiero agradecerte que estés aquí con nosotros y que nos cuentes un poquito tu caso. Cuéntanos cómo llegaste aquí a este centro de salud y por qué. Mire, yo hace 6 años estuve, podría decir, imposibilitada, y gracias al tratamiento... ¿Imposibilitada en qué sentido? No podía caminar, o sea, tenía mis articulaciones todas muy duras, y inclusive el reumatólogo me recomendó para ponerme en una silla de ruedas. ¿Qué diagnóstico tenía? En ese entonces tenía principio de osteoporosis, pero los dolores eran demasiado fuertes, no los podía soportar. Y gracias al tratamiento que recibo en medicina complementaria, mi vida ha cambiado, me siento bastante mejor. Yo la veo muy saludable, además. Por supuesto, pero ¿por qué? Porque yo no uso diferentes tipos de plantas. Entonces, usted vino acá y le dieron, la evaluaron y le dieron un tratamiento con diferentes medicinas hechas a base de plantas. A base de plantas. ¿Usted dejó además la medicina que le daba su reumatólogo? No. Entonces recibe ambos tratamientos en simultáneo. Mismo tiempo, efectivamente. Pues bueno, ese es uno de los ejemplos cómo puede haber una sinergia entre la medicina farmacológica pero también con la medicina a base de plantas. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento? Porque usted nos cuenta que al principio no podía ni caminar de los dolores. Efectivamente. ¿Cómo fue recuperándose? Gracias, como vuelvo a repetir, a la uña de gato, a la manayupa, a la flor de arena, que me ayudó ¿no? a desinflamar mi organismo para que así me haga efecto no la uñita de gato, porque para mí es bendita. Claro. Yo como le digo al doctor, le digo, yo quiero, cuando estuvimos en pandemia, pero ¿para qué? Gracias a Dios, el tratamiento que seguí nunca paró, porque los doctores de salud siempre estaban llamándonos y todo eso, bueno. Sí, ¿para qué? Y también yo tenía mi uñita de gato y con eso yo tomaba. ¿Y usted utilizaba la uña de gato, digamos, seca o era la tintura? No, la tintura de uña de gato. ¿El médico le indicó cómo debería tomarla? Claro, él siempre nos dice de qué forma vamos nosotros a usar la medicina. Tal vez mi pregunta no fue muy clara. Yo le decía, de pasar de estar
sentada, con mucho dolor, ¿cuánto tiempo tomó hasta que empezó ya a mejorar estos dolores y poder, digamos, tener una buena calidad de vida? Yo pienso que ha transcurrido unos meses, se podría decir, pero iba a la mano, claro, ¿no? Con mi tratamiento en salud y con medicina complementaria, y gracias a eso mejoré notablemente. Qué bueno, realmente nos ayuda muchísimo su testimonio, Manuela, le agradecemos bastante haberlo compartido con toda la gente que nos está escuchando en diferentes lugares de nuestro país. Hay que recordar que en muchísimos lugares de nuestro país muchas personas se tratan únicamente con plantas, que la experiencia misma les ha permitido aprender de ellas y dar tratamiento. Pero ya hoy, al menos aquí en la capital, contamos con estos centros de salud donde ya hay más investigación, ya se conoce mejor justamente la dosificación y para quienes se pueden beneficiar más con estos tratamientos. Así que seguimos avanzando en el conocimiento, en la información, pero sobre todo en el beneficio para cada vez más peruanos. Aquí me despido, Fátima, pero me quedo, por supuesto, un poco más de investigar por aquí qué cosa hay para poder regresar, por supuesto, en otra oportunidad. Nos vamos a un corte, amigos, pero regresamos con lo último del programa. Así, con música, con alegría. Yo les pido que a pesar de todos los problemas que puedan tener, no podemos evitarlos, no podemos evitar a algunas personas en nuestra vida, pero sí la actitud frente a ellos o a esas situaciones las podemos cambiar. Así que tengan una sonrisa. En la mañana decidimos estar bien o estar mal, así que decidan estar bien. Y hoy estoy muy feliz porque cumplo 6 meses como conductora de Cuerpo Médico. Gracias al gran equipo. Gracias a todos ustedes. He llegado a un programa fantástico, totalmente sólido, con gente que ama y es apasionada de lo que hace, y yo aquí tratando de contribuir día a día. Así que por eso me han puesto esta música de celebración. Gracias a todos mis compañeros, a todos mis amigos, y de verdad seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer. Mañana regresamos con más información y por supuesto el tema vamos a hablar sobre los reflujos gastrointestinales. Así que ya están las redes sociales listas para recibir todas sus preguntas y por supuesto mañana a las 3 en punto en vivo estaremos con sus llamadas. Nos vamos a celebrar los 6 meses. ¡Chao!